aquí con nosotros. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo te va? Bien, Gracias, Arturo. gracias a todos los que nos acompañan Sí, así es. este día de posmarcha. De posmarcha. Arturo, ¿cómo te fue ayer? ¿A qué hora llegaste? Platícanos, por favor, qué fue lo que viviste. Ya ves que hoy el presidente de la República ha dicho que lo que se vivió ayer fue el striptease de los conservadores. Así es que ayúdanos a ir viendo con tus ojos de cronista lo que viste ayer en ese destape, pues de grupos cívicos, sociales, empresariales, en fin, lo que viste, Arturo. Bueno, lo primero que vi fue antes incluso de llegar al Ángel de la Independencia, fue que iba a ser una marcha muy grande. ¿Cómo sabe uno eso? Bueno, pues son décadas de cubrir manifestaciones y uno se va percatando o obteniendo con el paso del tiempo, pues las claves de cuando una marcha va a ser grande o pequeña. En este caso, pues yo llegué en transporte público, llegué en metro. Cuando ves que el metro, el vagón del metro se vacía en una estación, en este caso en la estación Sevilla, que la mitad de las personas que viajaban a esa hora de un domingo al filo de las 10 de la mañana, pues eran muchas, pues eso te da una idea de que va a haber una participación grande. En la avenida Florencia, que lleva al Ángel de la Independencia, no puedo decir que era un río como cuando ganó un campeonato los Pumas, pero sí era un arroyo muy nutrido de personas que fluía todo el tiempo rumbo al Ángel de la Independencia. Era tanta la cantidad de gente que se reunió en los alrededores del Ángel eh, este, que nunca se supo, o al menos yo no la localicé, que hubiese una descubierta, que es lo que se estila en estas movilizaciones. Es decir, la primera fila de una marcha donde van los representantes de los contingentes, de los grupos movilizados. En este caso, pues muchos ciudadanos decidieron empezar a caminar rumbo al Monumento a la Revolución, antes incluso de las 10:30 de la mañana, que era la hora convocada para el arranque, y no hubo una descubierta como tal. Hubo muchas figuras de la política, del PRIAN-RD, podríamos decir, desde Roberto Madrazo y el Bester Gordillo, que quién se iba a imaginar que iban a estar juntos en una nueva aventura política. Bueno, pues ahí estaban los enemigos mortales, Ulises Ruiz, cuya participación relacionada con manifestaciones políticas, pues era la de represor, ¿no? Como cuando fue gobernador, y ahora es un ciudadano que marcha. Muchas otras figuras políticas, pero lo que yo destacaría es que digamos, van en el mismo río, en Paseo de la Reforma, pero en diferentes barcos, porque por un lado iba el presidente del PRI, Alejandro Moreno, protegido por sus huestes; por otro lado, los grupos de ciudadanos que le aplaudían a Vicente Fox. Yo digo en la crónica que se publica el día de hoy en La Jornada, que a mí me recordó, para usar una imagen, lo Sí, ocurrido en Michoacán sí. respecto de los caballeros templarios, ¿no? Cuando las autodefensas toman el poder en muchas comunidades michoacanas, se da un fenómeno muy curioso que conocemos los periodistas que cubrimos aquellos hechos durante más de un año. Conocemos como el fenómeno de los perdonados, es decir, antiguos integrantes de los caballeros templarios que se acercaban a los jefes de las autodefensas, no a Mireles, que él no mandaba, ¿no?, sino a los verdaderos jefes de las autodefensas, y pues ofrecían parlamentar, ponerse de acuerdo, porque los jefes de las autodefensas tenían la llave, la gran llave de la relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces tenían una suerte de facultad no oficial, pero real, de perdonar a los que habían participado en el grupo de los caballeros templarios, es decir, de perdonar a delincuentes, ¿no? Claro que el templario arrepentido llegaba con el jefe de la autodefensa, y el jefe de la autodefensa le preguntaba: bueno, pues ¿tú qué tienes? Pues tengo tantos caballos finos, tengo tantas huertas de aguacate, tantas hectáreas de limón.
Bueno, pues dame la huerta de aguacate y ya, estás perdonado. Y les entregaban, digo, es una metáfora, su camiseta de arrepentido. Eso me pareció a mí en esta marcha, al ver a personajes que a lo largo de la historia tuvieron un comportamiento electoral repleto de ratones locos, de unas embarazadas, de un sinnúmero de acciones ilegales. Y era muy curioso ver a estos personajes como el Bester Gordillo, de destacados priistas, el propio Roberto Madrazo, marchando al grito de el INE no se toca, cuando fue esta clase política por ellos representada, por los que marcharon ayer, pues la que le metió mano todo el tiempo al árbitro electoral. Para mí, más lejos, pues el Bester Gordillo fue la promotora y la que hizo que se nombrara como presidente del Consejo General al señor Luis Carlos Ugalde. Ujú. Oye, Arturo, ¿y cuál era el comportamiento de la gente cercana a estos personajes? ¿Había aceptación, había rechazo? Leí que en el caso de Alito Moreno sí hubo algún tipo de impugnaciones, pero en general la gente aceptó o aceptaba la presencia con un sentido unitario o le valía o cómo estuvieron las cosas. Pues más bien es que eran muchas marchas metidas en la misma calle, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, Fox traía las huestes que lo ven bien y ahí le iban aplaudiendo, echándole porras y pidiéndole fotografías. Claudio X González terminó la marcha tomándose selfies con quien se lo pedía. Entonces creo que el caso de Alejandro Moreno, del presidente del PRI, se explica aparte sobre todo porque desde las mismas filas opositoras se ha convertido en una suerte de aliado incómodo por sus posturas respecto de la reforma de la Guardia Nacional y porque pues ayer lo increparon y le exigieron que el PRI cumpla su compromiso y defienda con todo al Instituto Nacional Electoral. Ese es otro de los rasgos interesantes de esta movilización, es que no había prácticamente, o yo no las vi, alusiones a puntos concretos de la propuesta presidencial de reforma electoral. Más bien era una defensa medio en abstracto del INE, al decir, no se toca como si fuese la última joya de la corona o la última garantía de que tendremos democracia, como si la democracia se redujese además al puro acto electoral. Y Sí. también otro rasgo de la marcha era que mucho se defendía, había muchas consignas, mantas, y hasta llevaban ahí imágenes de las credenciales del elector, se defendía y se aplaudía el papel del Instituto Electoral como credencializador, ¿no? Ajá. Entonces era muy curioso. Hay en este tipo de marchas otra característica que es esencial, y ayer hubo una diferencia. Es difícil decir qué porcentaje de personas no blancas marcharon. Ujú. Yo diría que entre 15 o 20%, pero era muy notoria la presencia de contingentes movilizados, entre aquellos que ocupan tonalidades más oscuras en la tabla de la pigmentocracia nacional. Eran contingentes que marchaban en su mayoría, o personas que marchaban en su mayoría, detrás de mantas de alcaldías de la Ciudad de México. Es Ujú. decir, evidentemente se trataba de contingentes organizados, movilizados por los alcaldes que ganó la oposición en 2021. Por eso fue posible también ver que además de mucha gente que llegó en transporte público, que estacionó en los alrededores, también hubo microbuses que venían de las alcaldías de la propia de la Ciudad de México. Pero digamos, el grueso de los marchistas era pues el, 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 mexicano promedio de clase media, blanco, que sacó sus mejores ropas para este día de marcha, y en el que además es evidente que hay una
pues una falta de experiencia en este tipo de expresiones políticas, ¿no? O sea, ¿Por qué falta de experiencia? No, no eran gente acostumbrada ni a marchar, ni a solearse, ni a estar enarbolando pues no, consignas o pancartas. sí, era como una suerte de kermés donde lo que vinaba era estarse tomando selfies, ¿no? Yo estuve aquí, yo vine a esta movilización, vine a esta marcha, pero a mí me llamó mucho la atención un instructivo que publicó Claudio X González diciendo cuál sería el recorrido o la ruta de la marcha, y, porque era, o sea, era muy simple la ruta de la marcha, ¿no? Del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, pero él explicó cada punto por el que iban a pasar, y pasaremos por la glorieta de Antigua de La Palma y por la de Colón, como si hubiera que dar ese tipo de indicaciones, o como si la gente que estaba convocada a marchar nunca hubiese caminado el Paseo de la Reforma, entonces lo tuvieron que explicar para que Claro. no se desviara en alguna calle, no se fuera por otro lado, ¿no? Claro. Eso Arturo, fue, hay fue cifras que me parece que son disparatadas. Una de Martí Batres que dijo que eran entre 10,000 y 12,000 personas. A mí me parece que la vista simplemente de las imágenes que han circulado, pues muestra, creo yo, que era mucho más que eso. Y luego otras en las cuales el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, que fue director de ese Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón, dijo que 640,000 y además le da un presunto toque técnico, así de tantos metros, tantos kilómetros, tantas personas, por tanto deben haber sido 640,000 personas. Creo que, no sé tú qué opines, pues la guerra de las cifras siempre se da, los que convocan suelen decir cantidades más altas, los que son los contrarios las bajan, pero aquí sí me parece que están muy disparatados esos extremos. No sé si coincidas, Arturo, en que finalmente fue cuantiosa esa marcha, al menos la que vimos en la Ciudad de México, y que, pues más allá de la guerra de las cifras, pues tiene un significado político importante. Sí, bueno, a mí me pareció desde ayer que fue lamentable que saliera el gobierno de la ciudad en voz del secretario de gobierno Martí Batres a hablar de una asistencia tan pequeña, de 12,000 personas. Me pareció francamente ridículo, no entendí cuál era el motivo para anticipar o adelantar esa cifra. En todo caso, el propio presidente de la República, hoy en la mañanera, pues le da un mentiz ahí a la versión oficial del gobierno capitalino cuando cifra la asistencia entre 50 y 60,000 personas. Los organizadores desde el templete, desde el equipo de sonido, hablaban de 200,000. Siempre hay una tendencia de grupos que se movilizan o de los que toman por primera vez la calle, o de quienes no la toman tan seguido, de decir, aquí está todo México, cuéntenos bien, vean lo que... Fue una marcha realmente muy nutrida. A mí siempre me cuesta mucho trabajo meterme en esas discusiones con los colegas, incluso reporteros, de pues, cuánta gente es, cómo la calculan. Recuerdo que en alguna ocasión un equipo de colegas reporteros midieron la plancha del Zócalo e hicieron un cálculo de 4 personas por metro cuadrado para decir que en esa plancha solamente podrían caber 72,000 personas. Eran las épocas en las que la CTM decía que metía 1,000,000 de personas al Zócalo. Ahora, una marcha de estas es muy difícil de medir así por metro cuadrado, porque además la gente no está quieta. Es un fluir constante de personas que entran y salen de una zona. Además, en este caso, pues domingo, muchas familias asistieron. Entonces, desde antes de que iniciara la marcha, del tiempo que transcurrió y después, todos los restaurantes de las zonas estaban repletos, había filas para entrar ahí. Pero me parece que independientemente de esta guerra, que es lo usual de esta guerra de números, el gobierno de la ciudad, por la vía de Martí Batres, pues terminó con esta cifra ridícula, terminó por darle legitimidad a los marchistas, ¿no? O sea, consiguió el efecto contrario al buscado, en todo caso. Arturo, en las imágenes que hemos estado compartiendo se ve en el templete a una mujer, al orador eh, José Woldenberg y a Fernando Belaunzarán,
¿Por qué? O sea, fue un orador único, pero hubo algunas otras pequeñas intervenciones o ¿a qué se debió esa presencia que me Estaba, llamó la atención? pues, según entendí, estaba como en papel de animador, en tanto José Woldenberg podía llegar al templete, porque incluso una de las primeras cosas que dijo Belanzo Arán, fue que ya no tarda en llegar Pepe Woldenberg, esperen un poco, es que no se puede acercar al lugar. Seguramente venía marchando por ahí, le salían a su paso y se le dificultó la llegada. Entonces, más que un orador, era como una suerte de maestro de ceremonias, lanzó algunas arengas, aprovechó sus minutos en el micrófono de Lanzo Arán para decir frases grandilocuentes y salvapatrias como esa de los que verdaderamente hicimos historia fuimos nosotros, ¿no? Que fue una de las cosas que dijo ayer, pero fue sobre todo por una cuestión logística, me parece, ¿no? Era como Sí. maestro de ceremonias. Arturo, ¿qué te pareció el discurso de José Goldenberg? Yo esperaba una pieza más profunda, con más miga. Creo que incluso en términos periodísticos hoy no hay demasiada relevancia que se le dé a ciertos párrafos. Ya sabes que siempre en este tipo de actos suele haber frases o puntos que son los que generan una gran expectativa, discusión. ¿Qué opinas de lo que dijo, de la manera como se presentó el discurso de José Goldenberg, Arturo Cano? Me pareció el discurso de un académico que hace mucho tiempo no está en la política real y que conserva una añoranza, una cierta nostalgia por los tiempos idos de una institución electoral que él encabezó. Como dices, en efecto, me parece que no hay ni una crítica de fondo a la propuesta del gobierno, que se queda, digamos, muy por encimita, lanzando la crítica de que no puede haber una reforma que sea resultado de una sola voluntad, ¿no? Que es la crítica al presidente de la República, como una suerte de demanda de que, bueno, pues en mis tiempos participábamos más y había una mesa de discusión donde los partidos se jaloneaban y, bueno, así se integró el propio Instituto Federal Electoral que encabezó José Woldenberg. En estos días se han recordado artículos o crónicas o notas de aquellos años de la reforma electoral que cocinaron Cedillo, Calderón y López Obrador, y se ha recordado que la presidencia del Consejo para José Woldenberg fue resultado o se debe fundamentalmente al veto de López Obrador a Jorge Alcocer, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es una de las paradojas de esta transición inacabada nuestra, ¿no? Que el Jorge principal... Alcocer, Jorge Alcocer, que luego fue coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo que son Sí, los vuelcos de la vida política. sí, que tuvo un acercamiento con la 4T por esa vía. Poco antes de que empezara el gobierno del presidente López Obrador, había tenido un acercamiento luego de que se posicionó en contra de los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial que resultaban, según la legislación, ilegales, anuncios contra el candidato López Obrador. Entonces ahí comenzó cierto acercamiento de Alcocer. Yo lo entrevisté en aquella ocasión cuando él metió esa demanda contra la televisora y contra el Consejo Coordinador Empresarial, y dijo muy claro que él lo que defendía eran las reglas y el juego democrático y no necesariamente a un candidato en particular. Pero bueno, pues Alcocer fue el personaje vetado y por eso Woldenberg fue el presidente de aquel Instituto Federal Electoral que lo convirtió, ejercicio que lo convirtió de alguna manera en una suerte de padre fundador de la transición a la democracia, o de un personaje muy influyente en todos aquellos funcionarios que le han sucedido al frente de instituciones electorales. La figura de Woldenberg sigue siendo una guía y sigue siendo una figura muy respetada en toda la burocracia dorada, dirían los de la 4T del Instituto Electoral.
Bien, Arturo, te agradezco mucho el que habiendo participado como reportero, como periodista en la cobertura de esta marcha, nos hayas dado tu visión, tus impresiones, tus puntos de vista y tus referencias periodísticas de lo que ahí sucedió. Cierro solo preguntándote, ¿crees que esta marcha vaya a cambiar, como dirían los clásicos, la correlación de fuerzas rumbo a 2024 por una parte y por otra, que esto pueda frenar, condicionar o modificar el proceso de la búsqueda de una reforma electoral impulsada por Morena? Creo que pese a la estridencia de las calles, la ruta legislativa puede ser otra. Existe la posibilidad incluso de un acuerdo eh, respecto de la reforma si se aceptara hacerle algunos cambios importantes, ¿no? Hay que ver si desde el lado de la 4T están dispuestos a ello, porque el presidente ha dicho que la reforma como va, es muy complicado que pase así. Ahora, respecto de si esta marcha cambia el futuro de la oposición, pues yo creo que la marcha por sí misma no. Creo que por lo menos les da cierto aire o la posibilidad de pensar que ya la calle está en disputa, que la calle no le pertenece a la 4T y su capacidad de movilización, sino que ellos también pueden jugar en ese territorio. Ahora, no es un territorio que les sea del todo natural, como sí lo es para las fuerzas agrupadas en torno a la 4T. Creo que en muchas de las fuerzas políticas que se movieron ayer, pues más bien domina aquella idea que expresaba Carlos Castillo Peraza, que fue presidente del PAN y que cito yo en esta crónica que se publica el día de hoy en la jornada, esa idea de que las plazas llenas no votan. Él, Castillo Peraza lo decía en relación a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Decía que los mítines de Cárdenas eran muy bonitos, que llenaba el Zócalo, que llenaba el Monumento a la Revolución, pero que eso no necesariamente se iba a expresar en los votos, y, y, pues así fue en el caso de Cuauhtémoc. Sí. Entonces, creo que a esta oposición pues, le hace falta todavía caminar mucho, Uh -huh. porque la marcha es al mismo tiempo un éxito que una evidencia de las dificultades que tiene una oposición que no puede ni siquiera tener una descubierta, es decir, un liderazgo unitario que presumir todos al frente de una marcha, encabezando esta lucha, ¿no? Sino que cada uno marchó por su lado, pues porque así está la desconfianza que tienen unos de otros. Claro. Es complicado pensar en que Roberto Madrazo y Elvester Gordillo se van a sentar en un cuarto de guerra electoral para diseñar una campaña como tú le crees a Elba o tú le crees a Roberto, ¿no? Pues eso el torneo. Sí, sí, sí. Pues Arturo Cano, sumaste una marcha peculiar, extraña, diferente a tu portafolio de coberturas periodísticas de este tipo y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estas opiniones a reserva de lo que desees agregar, Arturo. No, yo te agradezco a ti mucho la posibilidad de comentar y pues nos vemos en la próxima mesa. Gracias a todos los Así que es. nos acompañaron. Saludos. Gracias, Arturo. Nos vemos.